En conclusión de lo anterior, esta autoridad electoral determina que del conjunto de probanzas documentales que obran en el sumario se genera convicción plena respecto a la responsabilidad por omisión en que incurrió el Partido Verde Ecologista de México, esto al tratarse de pruebas documentales públicas, mismas que tienen valor probatorio pleno conforme lo disponen los artículos 429 fracción primera y 430 de la Ley de la Materia, pues no obstante de haber sido objetadas por el denunciante, este no aportó prueba en contrario que desvirtuara su eficacia jurídica. Esto es su alcance y valor probatorio. Individualización de la sanción. Una vez que ha quedado demostrada la comisión de conductas infractoras atribuibles al Partido Político Verde Ecologista de México, en términos del artículo 453, fracciones primera y decimosegunda, en relación con lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 356 de la Ley Electoral del Estado, por lo que hace a la infracción establecida, se procede a imponer al Partido Político Verde Ecologista de México una sanción debidamente individualizada de conformidad con el artículo 478 de la Ley Electoral, siendo procedente la señalada en el artículo 466, fracción segunda de la citada ley, consistente en una multa de 100 salarios mínimos que asciende a la cantidad de 7,304 pesos. Es por los razonamientos antes vertidos que esta autoridad resuelve. Primero, por los motivos y razonamientos expuestos en los considerandos de la presente resolución, esta autoridad declara fundado el procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México por incumplir con la obligación contenida en el párrafo sexto del artículo 356 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, por lo que esta autoridad electoral le impone a dicho partido político una multa consistente en 100 días de salario mínimo general vigente en el Estado, que asciende a la cantidad de 7,304 pesos. Segundo, en términos de lo establecido por el artículo 482 de la Ley Electoral del Estado, en caso de que la presente resolución no sea recurrida o sea confirmada por las autoridades jurisdiccionales, por lo que hace al resolutivo primero de la presente, tal cantidad deberá ser pagada ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por conducto de los órganos competentes en un término improrrogable de 15 días, contados a partir de la notificación. En caso de que haya transcurrido el plazo sin que el partido político haya dado cumplimiento, el monto de la multa será deducido de sus próximas administraciones de financiamiento público correspondiente. Tercero, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 458, párrafo 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 35 de la Ley Electoral en el Estado, y una vez que la presente resolución quede firme y sea ejecutada la multa impuesta, destínense los recursos obtenidos a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Cuarto, notifíquese la presente resolución en términos de ley. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la queja presentada por los ciudadanos María del Refugio Martínez Díaz, Gastón Cordero Ferreira, María Dolores Álvarez Rosas y María Isabel Hernández Tenorio, siendo representante común la primera de los nombrados, mediante el cual presentan denuncia por hechos que presumiblemente atentaron contra el proceso de conformación del Consejo de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, celebrado el 7 de noviembre del año 2015, para lo cual me permito solicitar nuevamente su auxilio, señor secretario, para efectos de que dé lectura al acuerdo correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta.
El proyecto de acuerdo que se presenta a este honorable pleno es el siguiente. Previamente, si me permiten dar cuenta de la integración del representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, licenciado José Guadalupe Durón Santillán. Asimismo, de la integración a este pleno del representante del Partido Morena, licenciado José Óscar Cerino Zapata. Bien, San Luis Potosí, SLP, a 16 de mayo de 2016. Téngase por presentado escrito de denuncia de fecha 25 de abril del 2016 que fuera recibido por conducto de la oficialidad de partes de este organismo electoral el día 9 de mayo del presente año, suscrito por los ciudadanos María del Refugio Martínez Díaz, Gastón Cordero Ferreira, María Dolores Álvarez Rosas y María Isabel Hernández Tenorio, siendo representante común la primera de los nombrados, mediante el cual presentan denuncia por hechos que presumiblemente atentaron contra el proceso de conformación del Consejo de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, celebrado el día 7 de noviembre del año 2015, lo que estiman fue realizado sin ajustarse al contenido de los artículos 102 bis y 102 ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Esto al considerar que el ayuntamiento citado con antelación no envió al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la metodología que se utilizó en los procesos para la integración de los representantes sociales del Consejo de Desarrollo Social Municipal y como consecuencia desatendió lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre. Por lo que, vista la denuncia y de conformidad con lo establecido por los artículos 14, 16 y 17, 116 fracción cuarta inciso B y 134 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98, 104, párrafo 1, inciso R de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 31 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 30, 44, fracción segunda, inciso O, 427, fracciones segunda y tercera, 432, 433, 435, 436 y 437 de la Ley Electoral del Estado, se acuerda. Primero, registro de denuncia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 435, fracción primera de la Ley Electoral del Estado, se tiene por presentada la denuncia interpuesta por la ciudadana María del Refugio Martínez Díaz, representante común de los diversos denunciantes, en contra del Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, ordenándose registrar la denuncia en el libro de gobierno bajo el número CA-02/2016, sin que haya lugar a prevenir al denunciante en términos de la fracción segunda del artículo 435 de la Ley Electoral en el Estado. Segundo, domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio procesal del denunciante el ubicado en la calle de Vallejo número 235, interior 6, zona centro de esta ciudad, y autorizando a los profesionistas Francisco Alonso Sánchez Márquez, Cuauhtémoc Galán Gámez González, Leopoldo Hernández Pedraza y Eva María Gómez Almazán. Tercero, análisis de los hechos denunciados. En términos de lo dispuesto en el artículo 435, fracción tercera de la Ley Electoral del Estado, y una vez que ha sido registrado el escrito de denuncia interpuesto por la ciudadana María del Refugio Martínez Díaz, se procede al análisis de los hechos denunciados, los cuales presumiblemente atentaron contra el proceso de conformación del Consejo de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, celebrado el día 7 de noviembre del año 2015, debido a que dicha conformación, a juicio de los denunciantes, fue realizada sin ajustarse al contenido de los artículos 102 bis y 102 ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre, al considerar que el citado ayuntamiento no envió al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la metodología que se utilizó en los procesos para la integración de los representantes sociales del Consejo de Desarrollo Social Municipal, lo que estiman vulneró las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre. Previo al estudio de fondo del presente asunto, conforme a lo previsto por el artículo 437 de la Ley Electoral, el estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia se realizará de oficio, por lo tanto resulta procedente analizar las causales de improcedencia que pudieran actualizarse, pues constituye un principio general del derecho que en la resolución de los asuntos deben examinarse tales causales, pues de actualizarse alguna de ellas, se generaría la imposibilidad de esta autoridad para pronunciarse sobre la controversia planteada. Cierto es que la causal de improcedencia deberá ser manifiesta, pues debe advertirse de forma clara, ya sea del escrito de denuncia, de los documentos que a la misma se adjunten
o incluso de las demás constancias que obren en autos, de tal forma que sin entrar al examen de fondo de la cuestión planteada no haya duda en cuanto a su existencia, puesto que para la instauración de un procedimiento sancionador se exigen la satisfacción de ciertos requisitos formales y procesales, como elementos indispensables para el establecimiento de la relación procesal, y ante la falta o deficiencia de alguno de ellos, impide al órgano resolutor que conoce el asunto tomar una decisión sustancial o de fondo. En ese orden de ideas y con la finalidad de evitar tramitar procedimientos que no cumplan con los requisitos que la propia ley exige de manera determinante y no subsanable, en ese tenor, la Ley Electoral del Estado prevé en su artículo 436, fracción cuarta, el supuesto en el cual la denuncia interpuesta resulta improcedente, numeral que a continuación se cita. Artículo 436, la denuncia será improcedente cuando, fracción cuarta, se denuncien actos de los que el Consejo resulte incompetente para conocer, o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente ley. Aunado a lo anterior, el artículo 39, numeral 2, fracción cuarta del reglamento en materia de denuncias establece: artículo 39, desechamiento, improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento sancionador ordinario. Numeral 2, la queja o denuncia será improcedente cuando, fracción cuarta, el Consejo carezca de competencia para conocerlos o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la normativa electoral. En este caso se dará vista a la autoridad que resulte competente.